Buenas. Vamos a ir esperando a que se conecte la gente. Hola Cassandra. Ahí me quedaron tus audios por escuchar. Cuando terminemos te respondo. A ver si sirvió lo que estuvimos ahí dialogando. Hola Nelson. Hola Hanna, ¿cómo estás? Ana querida desde Salta. Hola Lau. ¿Estuviste paseando por Tigre hoy? Hola Paula, hola Adri, hola Flor, hola Rosa, ahí está Gustavo. Bueno, ahí se están conectando, re bien. Ahora lo llamamos a Gustavo. Bueno, hoy último encuentro. Se termina. Se terminan estas mini clases. Qué rápido que pasó el tiempo, ¿no? Bueno, quería decir algunas cosas, pero no me quiero extender mucho. Así nos ponemos a trabajar y lo conocemos a Gustavo. Sé que algunas personas igual lo siguen. Él es un poco quizás más cercano al mundo del origami, aquellos que hacemos origami. Así que sé que algunas personas ya lo conocían. Inclusive a principio de año estuvo con Pedro de Taller de la Ribera en un vivo, así que algunas personas seguramente lo vieron con él. Bueno, vamos a extrañar y cómo seguimos. Ahí nos dice Adri Nelson. Hola a los amigos de Origamiteca. Hola brullitas. ¿Y ahora qué vamos a hacer los sábados? No sé, lo que van a hacer primero es darse un tiempo. Es muy necesario cuando se dan estos tipos de procesos educativos en los que hay mucha información nueva, darse un tiempo para que la información decante, para que esa información nueva se mezcle con la vieja. Y esa explosión que se hizo en la cabeza tiene que ver con las ideas nuevas entrando y generando muchas ideas a partir de tocar con saberes anteriores o cosas que querían hacer y que en su momento no pudieron resolver y ahora están resolviendo. Toda esa locura mental hay que darle un tiempo para que decante. Así que por lo pronto en lo sucesivo se van a dar un tiempo para ir cerrando sus años, su año laboral, como sea que haya sido, o esperar las fiestas y estos espacios de encuentro que vamos a poder tener. Y van a ir esperando que esto vaya decantando y darse tiempo para todas las tareas que hayan quedado, para ir viendo qué ideas de todas las que se les ocurrió fueron significativas para que se emprendan algún tipo de proyecto y las puedan llevar a cabo, ¿no? Eso es re importante. Y después, bueno, agradecer. Hoy lo voy a hacer con Gustavo en particular, pero le agradezco a todas las que se sumaron y a la gente que hubo interés. Siempre digo que cuando se dan procesos de comunicación como son los de la educación, si no hay observadores interesados en participar, no tiene sentido lo que hacemos de este lado. Porque nosotras de alguna manera ya lo sabemos o podríamos haber creado un espacio de conexión privado para compartir nuestras experiencias, pero no es lo que decíamos, quisimos compartirlo con el afuera, ¿no? Cuando empezaban este proyecto surgió porque muchas personas me decían, bueno, ¿cuándo vuelven los talleres? Yo había dado talleres hasta unos 15, 20 días antes de que nazca Álvaro. De hecho, el último vivo en el que participé fue 3 días antes de que nazca Álvaro. Y como es, y después obviamente hay que tomarse un tiempo para el cuerpo, para el bebé y todas estas cosas. Y pensaba en cómo volver de a poco a conectarme con todo esto y con el año particular que tuve con la enseñanza y pensaba en las cosas que siempre me preguntan, que son por los talleres de plegado y por el curso de paper folding, que este año con esa cuestión de no poder estar en la presencialidad no lo retomamos. Y a partir de eso, del curso que el año pasado hicimos en papel madera junto a Ro de Dreams and Paper,
se me ocurrió pensar en qué conceptos son los más importantes en esos talleres, qué es lo que más me importa a mí que se vea del mundo del plegado en general. Por eso siempre digo que no doy talleres de origami. Y mientras pensaba en esas cosas, empezaron a aparecer estas personas. No es que yo dije, bueno, vamos a llamar a fulana, venga. No, realmente visualizaba los trabajos de estas personas como ejemplos y ahí surgió la idea, lo escribí, les escribí, como les contaba, a muchas de esas personas nunca les había hablado antes, como a Gustavo, sí los seguía hace mucho tiempo y bueno, así que súper agradecida porque se coparon a tal punto que cada semana fue algo alucinante para mí, sabiendo cuál era la propuesta, cómo cada una de estas personas lo pudo explotar y a la vez me explotaba en la cabeza a mí y todo lo que elaboraron. Estoy sumamente agradecida. Para mí fue un espacio de aprendizaje muy, muy importante, conocer profundamente esos procesos, esos productos, esos trabajos, esas ideas. Así que yo también necesito ese espacio de esperar que decante. Y hoy nos juntamos con Gustavo, que me encantó también cómo se fue dando la secuencia de quién fue atrás del otro. Eso no estuvo tan pensado, porque no quería estructurar tanto el proyecto y como había otras personas de por medio y todo esto es gratuito, quería priorizar los tiempos. Pero me encantó que quede Gustavo para el final porque vamos a poder vivir una experiencia súper libre en cuanto a creación y algo que me parece muy importante, que apelo, las que participaron en mis talleres de plegado lo saben, la última actividad tiene que ver con la búsqueda de la forma y del objeto propio. Y para eso no siempre hay espacio, creo. Y creo que es muy importante, Cami lo dijo, todas acá en cada uno de los encuentros, en el primero con Flor cuando enseñó a explorar variables a partir de una pieza, esto de darse tiempo para conectarse con la materialidad, con las herramientas y buscar cosas ahí. Bueno, creo que conocer la metodología de Gustavo hoy nos va a permitir acercarnos a esos procesos libres de creación que son poderosos, son muy buenos y son liberadores de alguna manera, ¿sí? Porque las que siguen mi trabajo además saben que yo soy quizás más estructurada para mostrar mis producciones porque soy así. O sea, lo que hago es estructurado o tiene una geometría muy específica porque yo soy así. Pero eso no quiere decir que no me dé espacio para usar las herramientas libremente, para conocerlas, lo hago también. Solamente que eso quizás tanto no lo muestro porque no es lo que siento que más me identifique. Y Gustavo, algo que se ve en su obra es mucha libertad y mucho movimiento. Eso a mí realmente me atrapa. Y va a ser una clase donde van a ver hoy que no todo es tan matemático como siempre lo muestro, sino que realmente se puede uno conectar con las herramientas y con los materiales quizás sin ninguna ley de por medio. Y eso es maravilloso. Es también maravilloso como lo otro. Esto también es maravilloso. Y para eso otro que en general muestro, a veces hay que quizás saber muchas cosas o ser un profesional determinado, pero no necesariamente los procesos surgen desde un lugar estructurado. A veces la propia experiencia de plegar, nos genera intuitivamente esos saberes y ese plegar está dado por estos procesos de exploración lúdicos de los que hablaba en su momento Cami y que de hoy vamos a ver otras metodologías de la mano de Gustavo. Y muchas personas se sienten mucho más cómodas con este tipo de procesos. Así que, bueno, invitarlo a Gustavo ahora a que
preguntas y nos pongamos a trabajar. Ahí lo estamos llamando. Hola, Hola, ahí bueno, estamos. bien, nos estamos Hola, viendo por primera vez de nosotros. sí, sí, ¿cómo estás, Yamila? Todo bien. ¿Cómo está el clima Bueno, allá en Tucumán? ¿Estás en y Tucumán? está, sí, todavía está, hemos tenido unos días bravos, pero tenemos una lluviecita desde ayer que nos hace pensar que estamos en otro lugar. El infierno volverá pronto. Tucumán Mucho para la... calor, en esta época se pone bravísimo, muchísima humedad, mucho calor, bueno, ya empieza el periodo de que no es tan recomendable venir a Tucumán. la época de la siesta de verano, obligatoria. Sí, a full, a full. La siesta que se Para la prolonga, sí, totalmente, para la gente que nos totalmente. ve de otros países y eso, Buenos Aires, digamos que es donde estoy yo, está digamos que en el centro de lo que es la Argentina, ¿no? Más o menos, y está del lado Sí. este, o sea, está cerca de lo que es el agua, entonces hay humedad, pero también hay momentos de frío, es una temperatura, digamos, muy variable. Tucumán está más arriba. Estamos más al norte, así al calor del corazón del norte, digamos así. Y bueno, en Sí, esta época ya se pone interesante el calorcito. es muy Mira, la hermoso. mejor época para visitar Tucumán es el otoño. La primavera dura aproximadamente una semana. Pasamos del frío al calor así sin escala. Es la primavera más corta la de Tucumán, pero es muy linda, se florece todo, está muy bueno. Visualmente está lindo, Qué bueno. por la Bueno, natura. Bueno, a veces eh, están viniendo muchos amigos, le damos la bienvenida. sí, recibís visitas vos Muchas, cada tanto, igual venís para acá, ¿no? ¿Qué haces acá cuando? ¿Para qué venís para acá? Que he visto fotos y eso. sí, bueno, la última vez que fui ha sido en febrero. Me fui a una inmersión artística, a una residencia, que estuve por la zona ahí de Palermo, en La Tamesita, Paso del Chivo, de Sandra Ujú. Bilicic. Es bueno, una creativa que te ayuda así en los procesos creativos también. Y bueno, aprovechando de visitar algunas papeleras, algunos lugares así donde podemos encontrar esto que amamos, ¿no? Y bueno, y también llevar obra, recorrer galerías, en esa estuve, conociendo algunos lugares nuevos. Hace rato que yo no iba a Buenos Aires, y la verdad que bueno, siempre recorrer también los museos es una experiencia nueva. Es como que ya hayas ido, porque bueno, es fantástico. Pero Bueno, bueno, avisa así que la la próxima verdad que no veo la hora que de paseemos volver. por, que paseemos por otras zonas. Yo estoy en Vicente López, así que estoy como más cercana a lo que es la ribera del Río de la Plata y Hermoso. nada, Tigre, ¿no? No, no queda tan Qué cerca, pero hermoso, qué tampoco hermoso. tan lejos. Hay que ir Bueno, más eso también para... tienen ustedes, que Buenos Aires es inagotable, Sí, es inagotable. Imagínate, para nosotros que vamos del interior necesitamos un montón de viajes a Buenos Aires para recorrer, siempre te quedas corto. Esa es la sí, a la verdad. gente que vive en el interior de otras provincias le gusta bastante Buenos Aires. Nosotros los de acá, no, no sé si todos, pero muchos disfrutamos bastante del irnos del ruido, del Sí, cemento. sí, claro, 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 Buscamos esta totalmente. época del año, nos empieza a picar el bicho de tener que estar viendo montaña, río, lo que Sí, sea, respirando otros pero aires, totalmente, sí, sí, bueno. Y aparte este ha sido un año particular también, donde todo nos ha pegado el encierro en cierto punto, y bueno, ojalá que podamos movernos, así como los plegados, ¿ah? Que vayamos surcando nuevos caminos. ¿cómo es? Yo te quería, o sea, tengo recolectadas algunas preguntas de gente que mandó preguntas y están muy buenas Buenísimo. todas, porque además algo que fue pasando fue que a lo largo del ciclo, claro, la gente se empezó a avivar de cosas, como por ejemplo, que el origami no era solamente hacer figuras, ¿no? Figuras en términos Claro. de, no sé, un corazón, una casita, una estrella.
Sí, que había otro origami. claro. Y eso, Es un universo enorme. Yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos. Digamos, a ujú, todo origamista alguna vez que cuando comenzamos empezamos a plegar algo pequeño y algo así, después de golpe decir, pará, esto no es nada, o sea, esto es una parte importante, capaz que hay algunas cosas que están visibles, que se han dado a conocer, que se han expandido, pero hay un universo por detrás de esto, posta, ujú. Sí, sí, y después algo que creo que pasa mucho es que creen que este tipo de técnicas, por ejemplo, como las que vamos a explorar hoy, o las que vimos con Camila, las que ven en mi Instagram, son todas técnicas re difíciles o que necesitan de mucha sabiduría matemática por ahí, porque saben que del otro lado estoy yo que soy profesora de matemática, pero nada que ver, o sea, se pueden abordar desde la exploración y las puede abordar cualquiera, ¿o no? totalmente, totalmente, está al alcance de tu mano, así, más literal imposible. Digamos, las primeras aproximaciones del origami, no sé, yo me acuerdo cuando viajábamos en colectivo y que te daban el boleto, ya ahí había algunos que hacían plegadas, ¿viste? Con eso, y van mirando el paisaje y las manitos se van moviendo. Hay algo que es como natural en el ser humano, por supuesto con el tacto, que es algo que siento que el origami no solo que recupera, sino que es un difusor muy poderoso del sentido del tacto, más hoy que estamos acostumbrados a la frialdad de las pantallas, por decirlo así. Entonces, que todo se corre simplemente con un dedo, y esto te lleva a una exploración completamente distinta, donde el sentido del tacto, ese registro como primigenio, cobra valor. Al menos yo lo vivo desde ese lugar y bueno, es muy interesante. Y empezamos, por supuesto que empecé, capaz que, yo me acuerdo que empecé ahora unos 14 años, 13, 14 años, con un librito que llegó a mi casa y empecé a hacer los primeros plegados. Yo estaba pasando por un momento particular de mi vida, en una crisis bastante importante, con ataques de pánico y todo, una historia así, bien heavy. Y cuando yo me sentaba a plegar, era uno de los pocos momentos, los pocos espacios que realmente sentía que algo bueno estaba pasando en mí. ¿Me entendés? Algo como decir, bueno, acá algo sucede a nivel en diferentes niveles. Yo sentía que mi cabeza paraba. Algo que continúa hasta el día de hoy. Agarro un papel y es como que, bueno, el mundo queda allá al costado y uno agarra el Sí. papel, se mete en el papel y, bueno, el viaje del origami, ¿no? Eso podemos hablar un vivo entero de otra. De eso. Pero también pasaban esta cuestión de querer indagar, de ir más allá, de ir superando los límites, que es algo que también te muestra el origami todo el tiempo, los límites, y te aparece también la frustración, las cosas que no te salen, aparece la luz y la sombra. Para mí el origami es un camino filosófico en sí mismo, con un poder transformador, eh, te diría que, digamos, contundente. Sí, es yoga, por ahí dicen es yoga, es meditación, por supuesto. No nos olvidemos que esto es algo que es oriental, tiene su base en Oriente y ellos, digamos, la práctica, hacen algo y lo hacen con algún propósito en particular, más allá del hecho en sí mismo. Y bueno, eh, pero volviendo a tu pregunta, está al alcance de cualquier persona y en cualquier situación. Simplemente basta con animarse y por supuesto que cada uno tendrá, como cualquier otra cosa que emprendamos en la vida, más facilidad o menos facilidad. Por ejemplo, alguien tendrá la genialidad y otro tendrá que ir por el esfuerzo y poner un poquito más de tenacidad en la práctica, y otro será como demasiado improlijo, decir, bueno, no sé si lo tuyo son los teselados, pero podés ir por otro lado, ¿me entendés? Capaz que algún modular, bueno, Claro, y todos tenemos como cierta, en cierta cosa una habilidad, una capacidad, una destreza más desarrollada que otra. Yo siempre cuento
y Pedro, que vos lo conocés a Pedro de Taller de la Ribera, es uno Sí, de sí, los sí. con los que siempre nos reímos de esto, es que no me hagas plegar figurativo, por favor. Y me dicen, pero es fácil este, Yami. No, por favor, aunque sea pasivo. Es como que Claro. no, no va conmigo. Y de hecho siempre cuento que cuando yo estudié Bellas Artes y la disciplina que no me gustaba, que odiaba y que siempre creía que todo me salía feo, era escultura, porque trabajé mucho escultura desde el modelado. Ah, Y ahora todo lo que hacemos, esta manipulación del material, son objetos escultóricos, digo, estamos usando un sí, material, generamos incisiones, adherimos otra cosa, todo eso totalmente. es en contacto con justamente esa disciplina. Así que a veces son las técnicas y hay que variar de técnica, así como decís, si estamos quizás con el modular y eso no nos gusta, ir a otra técnica. Mira, vos sabés que respecto a esto que decís también es como decir el desde dónde parto y para qué. Porque yo cuando empecé, y aparte del proceso que yo estaba, en ese momento estaba como muy ligado también a todas las prácticas de yoga y meditación, entonces yo empecé a dictar los talleres de origami en los centros de yoga. O Mira. sea, no era una práctica artística, sino era una práctica meditativa a través del papel para las personas que, por ejemplo, le costaban un montón quedarse quietas o pensar, o no pensar, mejor dicho, desde la mirada esta del yoga y la meditación. Entonces decíamos, bueno, ¿qué onda si empezamos a hacer talleres, hagamos talleres de origami? Era una práctica, entonces todo el mundo se sentaba, tablón, decimos, vamos a hacer esto, pum, pum, y estaban, no sé, estábamos una hora plegando, pero con un viaje, desde donde era muy diferente a después, por ejemplo, con correr de los años, empecé a hacer unos talleres ahí que hicimos con el Ministerio de Salud en coordinación con la Dirección de Artes Visuales también de Tucumán, en los hospitales. Y fue una experiencia completamente distinta, donde, por ejemplo, yo llegaba a una sala de gente que estaba accidentada, suponete, de traumatología, claro, y hay gente que la estaba pasando re mal. Y puteaban a todo el mundo, estaban histéricos, y le pasaba de todo en ese, por supuesto. Y yo entraba con un papel así en la mano, gente grande, chicos, todo, y era como de golpe, había un silencio en la sala, así, yo empezaba a hacer la magia, el origami, así, vamos a llevar esto acá. Y era también de vuelta, el propósito era otro y el resultado en esas personas también ha sido fantástico. Igual, bueno, en el lugares que dicté, te digo esos dos por darte un ejemplo. Sí, Pero, también está bueno tener este tipo de experiencias en lugares donde algo no se espera que ocurra, ¿no? Porque no es que era gente que iba a tu taller, a tu laboratorio de origami, ese taller que tenés no, impresionante ahí en Tucumán, sino que más bien vos los encontrabas con eso, creo que está bueno. está buenísimo, está buenísimo. Y uno mismo porque, digamos, la herramienta es la misma, pero el impacto es otro. Entonces Ujú. ya hay una transferencia distinta desde el resultado que obtenés, desde el encuentro con el otro, de esta cuestión de vinculación que también aparece. Y después empecé con la parte más artística mía, fue con un día dije, bueno, quiero hacer esto ya hace rato, lo tenía medio olvidado, lo tenía en el segundo plano de mis actividades del origami, y digo, no, quiero empezar a darle un protagonismo que hace rato sentía que tenía que tener. Y la cuestión que me fui también con un proyecto al ente de cultura, les presenté, les propuse hacer, que fue una de las primeras cosas en escala que hice, a mí me flasheaba esta idea, yo flasheaba con esta idea, digo, el origami en mis manos, la geometría, como yo venía, como soy músico también y trabajo con el yoga y demás, siempre la geometría y la matemática está dando vuelta. Ujú. Entonces yo digo, la geometría en mis manos me modificó de tal manera. ¿Qué pasa si yo entro en la geometría físicamente? ¿Qué pasa con Ah, un plegado gigante? ¿Me modifica o no? Y empecé con esa búsqueda y le propuse hacer un laberinto gigante. Yo tenía en ese momento un proyecto musical también que se llamaba Laberinto. Hice un laberinto gigante de 10 metros de lado aproximadamente, con 2 metros había 60 de preguntas altura. sobre eso. ¿Ese es el de las Sí, luces violetas, el que sí, tenías?
pinturas verticales, Sí, muy bueno, sí. muy impresionante. Y hay otro que se llamaba Camino de Hidra, específicamente lo busqué porque me preguntaron Ah, por esa sí, obra, sí, por esa sí, instalación, y la gente sí, quería saber, cuando trabajás así en mega escalas, ¿no? Generando sí, estas instalaciones artísticas, sí. usando el plegado, ¿qué material usás? ¿Usás papel Mira, también? en esa escala siempre termino en la cartulina forrada de 280 a 300 gramos o más. La cartulina forrada me ha dado la versatilidad, primero que se bancaba el plegado, se bancaba toda la, Es hermosa, sin que, sí, amo. es re power. Y Sí, bueno, acá se y le conoce también trabajaba el teñido como, con la luz. se conoce también como cartulina americana acá. Ah, mira, cartulina americana, está bueno el dato. Bien. Este, y bueno, eso, y después, esa que me preguntas de Camino a Hidra, eso es acetato. Eso es acetato. Bueno, vieron, Es ahí las que estaban preguntando están ah, del otro lado del acetato que estuvimos trabajando con acetato. El acetato es re lindo ace- porque es rígido pero muy flexible. es flexible. Y también, por supuesto que hay aleaciones, diferentes aleaciones, no todos los acetatos son iguales. He visto que Sí, algunos tienen, cuando vos lo plegás, aparece como una pequeña veta azulada, que ese es mágico. Estoy hablando del cristal, ¿me entiendes? El acetato cristal. sí. Eh, Vos lo plegás y aparece una veta azulada. Bueno, ese comprate mucho de eso. Cuando lo encontré, compré un montón, todo lo que puedas, y guardalo. Vemos qué pasa después. Una cosa así, porque después hay otros que no tienen ese tinte, digamos, en el pliegue, no genera eso. Y cuando vos lo iluminás, queda lindo, pero lo otro queda mucho más lindo. ¿Por qué? Porque le da un tinte como galáctico, no sé, yo digo que son como pliegues así futuristas. Muy bueno. Sí, 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 acá sí. en tamaños grandes se consigue más variedad de acetato, eso la otra vez habíamos algo hablado, pero bueno, dado que lo trae Gustavo y trae esto de los mega objetos, ¿no? Cuando uno Sí. trabaja en grandes formatos hay rollos de acetato, hay rollos de Ah, papel, hay rollos para conseguir. No hay variedad sí. de color, por eso también era importante siempre investigar si uno quiere trabajar el color, cómo incorporarlo a la materialidad, esto que traía Camila como un Bueno, ejemplo con la tinta por china. ejemplo, por Pero ejemplo, te cuento, una de las primeras cosas que hice grandes fueron unos paneles, unos plisados que hice gigantes de 3 metros de alto y más o menos casi 2 metros de ancho. Por supuesto que eso para que mantenga la tensión, trabajé con unos bordes de madera abajo y arriba, bueno, hice un laburito ahí ingenieril para generar las tensiones y que el papel no colapse, ¿no? Pero eso lo trabajé con pintura. Me compré un aerógrafo y tenía que tener color. Y bueno, el papel de ese color, primero si hay, te sale una fortuna. sí, Eso, ya sí. Entonces tenés que partir de lo más económico y que se banque el pliegue y de ahí hacer todo el pasaje al color o con ujú. aerosol o como te digo, una pintura de aerógrafo. Bueno, hay, o pintura de la tiza. Inclusive lo que decía Lourdes la semana pasada, que lo que es una problemática después termina siendo algo mejor porque nunca vas a tener el color que elegirías vos si lo Sí, comprás ya adicionado al material. Y eso está totalmente. bueno, eso que primero resulta una problemática. Sí. Hermoso trabajo de Lourdes, me encanta. Sí, otra, yo lo que decía, bueno, otra cosa, como ver dentro del campo, a mí la verdad que el campo de la aplicación o el uso, para mí es un uso más dentro de las artes visuales, eh, usar el plegado de papel como un recurso eh, para hacer obra y pensar en las ideas a partir de eso que decía, por ejemplo, Gustavo cuando decía esto de estar tocando acá la geometría, cuando uno hace música, por ejemplo, Totalmente. cuando uno medita, ¿no? Todo ese tipo de cosas que nos conectan con geometrías
colocarla en un lugar principal donde nos envuelva, ¿no? Como esa idea, traer esa idea, eso es un acto de obra, de artista, digamos, ¿no? Totalmente, Y totalmente. sí, eso a mí me va, no sé, quizás por la formación, lo que sea, pero a mí me agrada mucho eso, así que esperaba mucho estos encuentros con los artistas que ocurre esto donde podemos encontrarnos con una Lourdes que hace cosas sumamente pensadas, Sí, o sea, todo está pensado, pero pensado en lo minucioso, en la medida, en el tamaño, en el color, en esto, en el otro, y pensar algo donde surge una idea y la exploración creo que es un poco más libre, ¿sí? O por lo sí, menos yo lo totalmente. veo así Bueno, porque cuando está involucrada la matemática es todo realmente mucho más en más, términos de más, número, ¿no? sí, digamos, te lleva a otro viaje. Bueno, yo ahora lo que estoy empezando a incorporar poco a poco, digamos, y a fuerza de, como decirte, los proyectos que me están llegando me están obligando a ir en esa dirección, que es asistirme un poco de tecnología para poder determinar algún tipo de, porque yo hasta aquí he hecho todo intuitivamente, ¿me entendés? Uh -huh. Intuitivamente todo. O sea, si quiero desarrollar un plegado recto, como por ejemplo estoy armando una obra que va a tener curvo y recto, que es esto, simplemente es un Uh -huh. plegado que no está. Yo aquí me manejo, obviamente, con medidas para que Uh salga -huh. bien, o sea, para que salga como prolijito y a modo, bueno, esto tengo que poner un marco, tiene que ser en formato cuadro, bueno, tiene que estar, no puede estar Claro. arrugado el papel, digamos, tiene que estar, tiene que estar. Pero ahora, si me voy a lo curvo, como por ejemplo, tenía acá preparado esto, Uh -huh. donde, bueno, ya acá esto es un movimiento intuitivo, ¿me entendés? Esto ya es pura intuición. Y hay un elemento que para mí es fundamental. Vos fíjate que todo lo que yo estoy haciendo ahora, al menos lo que estoy haciendo ahora, en esta etapa de mi producción artística, todo lo resuelvo con este concepto de monte-valle. Uh -huh. Todo empieza y termina ahí para mí hoy, ¿me entendés? Es decir, a veces tiene que haber una alternancia entre monte y valle, y a veces no, porque digo, bueno, acá, mira, por ejemplo, acá tengo un monte, por ejemplo, estaba viendo esto, acá tengo un monte, que están al Sí. lado, y genera un plano que al todo le sirve. Al todo le sirve, le es necesario. Entonces, bueno, voy creando intuitivamente desde ese lugar para decir, bueno, a ver, ¿qué ponemos acá? Y después me pasó, bueno, esta la tiene incipientemente el plegado recto, conviviendo con plegados curvos. Porque eso Sí. también es un viaje en sí mismo que te voy a mostrar, ya que estamos y tenemos los espectadores, tengo alguna caja donde tengo eh, alguna obra así en formato pequeño, te quiero mostrar algunas, eh, bueno, no está acá, pero esto sí me sirve de ejemplo. A partir de una idea, digamos, porque también, es decir, bueno, ¿cómo se aborda un trabajo? Vos me preguntabas en algún momento, ¿cuándo esto se convierte en arte? Digamos, Ajá. ¿cuándo Sí. el origami se convierte en arte? Digo, bueno, a partir de que hay un concepto, también, suma el concepto y suma algo que te cautiva, digamos, algo que es lindo. Hay una frase que es muy conocida, bueno, no sé si conocida por todos, pero que es como suena mucho, que dice, el arte, ¿cuándo es arte? Bueno, cuando va en el tránsito entre que algo lindo y algo que te cautiva, digamos. O sea, algo que te parece lindo y algo que no lo puedes dejar de mirar, ¿me entiendes? Que lo disfrutás. Bueno, ahí es como que ahí se A vos mueve. como creador. Y a mí como creador, ¿qué me pasa? Me muevo hasta cierto punto, digo, bueno, esto ya está. A mí me pasa eso. Yo me pongo en un viaje personal de crear y digo, bueno, a ver, no, esto ya tiene de más. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me fui? Y fíjate que estamos hablando de volumen, pero mirá, o sea, aquí Ujú. también me fui del origami, digamos, es un poco como que ya estamos en otra Sí, cosa. sí, sí. Eh, Sí, pero ya estamos en otro. no,
en otra Claro, historia, pero no, tiene, exactamente, no tiene la estamos base, o sea, tiene el monte y el valle están presentes, monte y valle dialogando. Digo, entonces aparece un concepto, no sé si puedo pescar bien la sombra. Esto también es importante, por ejemplo, en mi obra, sí, que, volvemos a esta que se comentaba. ve bien, que sí, que si no está bien iluminada, ¿me entiendes? Si esto yo lo he iluminado de una manera plana, ¿me entendés? Se pierde mucho de la obra en sí. Ujú. Sí, Pero, de hecho pasa algo en tu obra, es muy evidente esto que mencionaba Lourdes la semana pasada, cuando la luz influye en el color. sí, Porque Gustavo a veces tiene algunas obras en las que hace, digamos, collage, ¿no? O sea, de varias sí, papeles puestos en simultáneo, pero en general trabaja a partir de un papel que va sí, plegando. Entonces, sí. ese papel es de un solo color y a nosotros nos Ese papel, parece perceptivamente que es de más de un color por el juego que hace la luz y la sombra. Eso totalmente, totalmente. eso, Mira, eso por ahí nos ejemplo, muestra que es muy importante para... Ah, mira, esto es una cosa, pero si vos lo ves desde acá, es otra cosa. claro, otra cosa. La transparencia, ¿no? Sí, Ya aparece como, bueno, ahí tengo muy cerca la cámara, sí, 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 pero se bueno, ve ahí. aparece el pliegue, aparecen otras texturas, otras posibilidades que nutren a la obra. Entonces, por supuesto que depende de la búsqueda de cada uno, porque Ujú. también es decir, bueno, estoy en un objeto determinado y el arte también tiene eso, ¿no? Que uno completa la obra, que uno al mirar una obra la está completando, le está dando una interpretación, te está pasando por algún lado, te remite a cierta parte o aspecto de tu memoria, de tus conocimientos, de tus trayectos, de todo lo que a vos te pasó. O sea, un abrazo no es lo mismo para una persona que para otra. Y si vos estás teniendo una obra de eso, bueno, depende del espectador, mirará, ¿me entendés? Jugamos un poco con todo eso. Entonces no hay algo tan determinado como me pasaba a mí en el origami puro y duro, que la cosa se quedaba ahí, de bueno, esto es un octaedro, punto. Quedó ahí, sí. Bueno, pero sin embargo, vos al octaedro, y si te vas filosóficamente, ¿qué pasa con el octaedro? Bueno, el elemento aire, entonces vos podés hacer tu viaje también desde el arte con el octaedro, decir, bueno, aquí yo estoy hablando de la palabra, porque, no sé, según Platón, el aire y el 8, y meto la numerología, y no meto el arcano del tarot, y empiezo a sumar elementos que hacen que enriquecen ese octaedro, que si desde la mirada decís, bueno, sí, qué linda la figura. No, no, yo estoy hablando ¿me entendés? Estoy hablando de montones de otras Sí, cosas que sí. están presentes ahí. De lo que Desde el habla símbolo, Gustavo ¿no? Me refiero. es lo que el otro día con Lourdes también lo mencionábamos, es lo que se conoce como lenguaje artístico, ¿no? Él a través de, usa el plegado como un recurso para decir algo. Él está diciendo Totalmente, algo a través de esa obra, él está buscando decir algo a través de su obra. No necesariamente un totalmente. artista busca decir algo a través de su obra, pero a veces eso ocurre, que es lo que dice Gustavo, y el plegado de papel y el origami como un recurso le sirve para decir ese algo. Él lo hace a través de los pliegues de esa superficie y ese es su lenguaje para decir. El lenguaje Exacto. de la comunicación de sus ideas está dado por eso. Eh, bueno, hay quienes Así es. se conectaba Fede Besencete, un amigo. ¿Cómo te va, Fede? Un gran director de cine, o por lo menos para mí, porque los amigos son siempre grandes. Ay, Bueno, se me congela un poco ahí, me parece. Dale, yo traje todos papeles chicos para dale. trabajar en pequeño formato. Voy a trabajar en 10 por 10 en Ah, papeles de mirá, 120 gramos. está re preparada. Bueno, de Sí, bancar sí, yo tengo no. que hacer. Sí, sí, Yo te bancamos. Y tengo que mientras le armar voy mi con... dispositivo Sí, analógico. sí, vos andá. Y yo mientras le cuento a la gente que lo que tengo en pantalla, junto con esto, que hay en pantalla, fíjense que está relacionado con lo de hoy, porque vamos a trabajar con líneas curvas, ¿sí?
y con líneas curvas y rectas. Acá hay también rectas, ¿sí? Entonces, el archivo que habían prometido y que les pedí después del encuentro de hoy, para que hoy quienes están conectados y no tiempo a conocer el uso de las herramientas, menos pero sube y baja, así que le vamos a dar tiempo. Inclusive, Sí, ahí estoy. No sé si se logra ver bien. ¿Se ve bien? Carlos nos Bueno, pregunta si tu obra, estoy si alguna vez eh, pensaste en que en tu obra pueda ser palpable, ¿no? Si alguien que participa en una exposición pueda tocarla. Sí, de hecho eso sucede, quiera o no. Ah, Muchas veces como a en las Lourdes. instalaciones, sí, sí, claro, eso como que algo que sucede, porque naturalmente hay una atracción, me parece, que Sí, bueno, que es como inevitable, y bueno, está bien que suceda. Sobre todo en los plegados grandes. No me ha pasado hasta aquí sí, en los formatos cuadros por incluso una cuestión de que si el a Carlos marco. le interesa, hay metodologías de enseñanza del origami para personas con discapacidad visual, ya sea porque tienen reducida su capacidad visual o porque son ciegas, o sea, no pueden ver. Hay un montón de estrategias metodológicas para la Sí. enseñanza y son muy interesantes. De hecho, en Origami Argentina, Buenos Aires, tenemos una socia, una compañera que es no vidente, y Bueno, bien, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve bien, Yamil? Hola, Yamil. sí, ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? sí, te vemos genial, ¿o no? Bueno, perfecto. O sea, por momentos baja la calidad, pero te vemos bien. Sí, bueno. Y Bueno. hay un ¿Cómo ruidito raro, estamos? pero creo que sos vos, o sea que cuando te quedes... Cuando me quede eh, quieto. sí, Sí, vos sabés que tengo mi dispositivo analógico acá que no sé si está funcionando. A ver ahí, ¿se ve mejor? sí, el tema es que justo no tiene contraste el papel, es del mismo color que el fondo. Bueno, yo simplemente, ¿por qué les puse este papel? Ahora lo saco. Porque por ahí por las obras y de la manera que trabajo, generalmente también estoy trabajando con el dorso. O sea que las cosas las hago en espejo. Si yo quiero que esté a Sí. la derecha, tengo que plegar a la izquierda. Porque después doy el vuelta el papel. ¿Y qué me pasó en muchas obras? Yo le cuento algunos tips, ¿sí? De paso. Por ahí me Ujú. salían las marcas de la tierra, a pesar de que está todo limpio. Entonces, cada vez que voy a hacer una obra, utilizo un papel nuevo y lo pliego sobre el papel para que no se me manche la obra. En este caso, como estamos haciendo, vamos a evitar ese paso. Bueno, yo acá tengo un retazo de papel. Tengo un retazo de papel, ¿se ve bien ahí? ¿Está bien enmarcado, bien Sí, encuadrado? sí, sí. Bien, perfecto. Sí, ahí se ve Tengo, claramente que... Sí. Perfecto. Tengo este retazo de papel que a mí, la verdad que voy guardando también todos los retazos y para hacer este tipo de obras, bueno, hoy vamos a hacer un plegado que no sé dónde iremos, ¿sí? Esto es completamente intuitivo, pero yo invito ahí a que juguemos entre todos los que estamos presentes, que tomen Ujú. este es un papel de 200 gramos, ¿sí? Es un papel acuarelable, fíjense que tiene una textura, es muy lindo Ajá. papel. Y vamos a partir haciendo,
ustedes pueden tener a mano seguramente algún tipo de plegador. Bueno, yo en mi caso yo trabajo con esta trincheta, no trabajo con otra. Me acostumbré a hacer los plegados grandes y necesitaba fuerza para plegar y por ahí con una esteca o algo como más delicado no llegaba en la cantidad que tenía que hacer. O sea, estamos hablando de que por ahí plegaba 250 papeles para una obra. Cuando hacía los plegados, bueno, este año prácticamente no hice por el contexto en el que estamos, pero digo, entonces necesitaba algo que me quede cómodo en la mano y me acostumbré. Entonces también mi obra pequeña la hago con esta. Para cortar tengo otras, pero para plegar uso esta amarillita, así, gastadita. Y vamos a comenzar haciendo, ¿sí? Pueden partir en papel, yo le voy a cortar acá el papel para que no esté el borde ese. Como estamos haciendo todo intuitivo, ni siquiera lo voy a medir. Partimos de este papel. Acá vamos a hacer una curva. Suponete, tenemos la mitad del papel, una cuarta parte. De la cuarta parte a la cuarta parte. Y podemos trazar a mano, ¿sí? Bueno, aquí me fue un poquito más abajo, ¿sí? O podemos tener, yo en mi caso también esto lo quería mostrar, estos son algunos instrumentos que tengo en mi faceta musical y meditativa también y terapia sonora, Ay, sí. Ujú. que son los Los cuencos cuencos. tibetanos, sí, cuencos de diferentes tamaños y demás. Y cuando no hacen sonido, hacen origami. Entonces, los Me tengo encanta. para... Sí, los tengo laburando tiempo completo. Yo tenía un Entonces, CD que andaba por ahí viejo, no sé, de la vela sí, puerca, dice. está buenísimo el CD, está buenísimo, es un gran recurso. También esto, y vamos a tener, por ejemplo, diferentes ángulos según el cuenco en este caso, pero podemos trabajar pero esto lo vamos a hacer después. Primero, vamos a una parte, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta esquina, lo quiero involucrar muy adentro, simplemente que sea un plegado que tome cierta porción, ¿sí? Esto lo podemos tener marcado, lo podemos trabajar con cotas, podemos tener cierto patrón, porque por ejemplo, este ángulo yo lo puedo repetir en diferentes partes del papel en función de lo que quiera lograr, ¿sí? Pero ahora vamos a ir así un poquito y marco. Uso de referencia y marco. Esto tiene un borde irregular, además, Ujú. lo cual a mí me encanta, porque si no sale como muy perfecto. Y como sabemos, en la Ah, vida nada es tan perfecto. Eso también es algo que tenemos que empezar a revelarnos con el origami, con todo lo que implique por ahí ¿no? Que muchas veces pasamos por los procesos, me refiero a que, ay, no me ha salido tan perfecto, ay, me gustaría que me salga más prolijo, que no sé qué, bueno, ujú. también. Ahora, en medio de estas dos líneas, vamos a hacer nuestra primera intervención de un plegado recto, ¿sí? Entonces, colocamos la regla. Simplemente dividí esa porción. No vamos a hacer así intuitivamente, sin tanta pauta. Marco, le doy una pasada, o dos pasadas, y ya acá tengo algo. Acá ya tengo algo que puede, si quieren, podemos ir descubriendo qué es, ¿sí? Para eso, lo doy vuelta al papel, esto que les decía de que siempre trabajo con algo, con papel limpio abajo. Y acá tengo una expresión curva, otra que tiene otro ángulo un poquito más pronunciado, y acá tengo esta recta. ¿Mm? Vamos a Sí. definir, como todo sistema es arbitrario, ¿sí? Y esto es experimentación pura y podemos cambiarlo después. Entonces voy a definir que este plegado recto va a ser en valle. Entonces, trabajo de esa manera. Lo voy expresando en valle. ¿Bien? Y los dos plegados curvos que están de manera contigua, los voy a expresar en monte.
¿Mm? Bueno, cada uno tiene su manera de plegar. Yo acá trabajo con las dos manos, voy generando esta idea de ese pliegue, voy sintiendo con la llama de mis dedos Sí, sí. dónde está ubicado. No sé si todos pliegan así, pero yo pliego así. Sí. Con respecto a las curvas, yo a veces lo que digo es que la curva, Ujú. o sea, todo pliegue, por eso Gustavo usa esas herramientas, todo pliegue tiene que quedar siempre muy bien marcado para que con la sola acción gestual de doblar el papel, el doblez se Ya, marque solo. Si uno con exacto. la indicación genere la marca. ¿Está bien? Para eso tiene que estar de antemano muy bien marcado el papel. Ahí se me va un poco Totalmente. de foco, lo Coincido, voy a alejar. Entonces, coincido, coincido. cuando tienen el doblez, uno dobla el papel, hace presión, pero fíjense que no estoy tocando la curva. Si yo toco la curva, la voy a transformar como en recta. Solamente acompaño, no hago Acompaña. así. Y es Exacto. como una caricia. Esto ténganlo en cuenta porque después van a estar, digamos, solas y solos en la exploración y vayan encontrando, porque hay que como encontrar el método desde la El manualidad punto. propia también, ¿no? Totalmente, sí, sí, es la propia expresión y cómo entiendo, ¿no? Y bueno, por supuesto que cada intérprete, digamos, de esto va a encontrar su expresión y en algunos casos será más prolija, o menos prolija, o más marcado o menos marcado el pliegue. Lo que sí facilita completamente que, como dice Yamila, ir acompañando, ¿sí? Por debajo y tal cual el pliegue no lo toco. No me daba cuenta, Yamila, si vos no me lo decías ahora. Ah, Pero no sí, sí, porque te claro, veía que hacías, por eso lo dije también, porque veía que hacías como, o sea, que hacías lo que hago yo, porque no claro. sé, ¿cómo llegaste vos a Qué las loco, ¿no? curvas? ¿Se te ocurrió así como por Qué loco exploración? eso. Sí, sí, explorando, Bien. explorando, sí, explorando, tal ¿Habías cual. visto que existía algo de origami con curvas y eso? Sí, sí, había Ah, visto, pero digamos, pero me remitía mucho al origami. O claro, sea, a mí qué me pasa, era como que todavía me remitía mucho el origami. Yo necesito que mi obra tenga silencio. Y a veces ese silencio no lo encuentro en el origami, yo lo encuentro en la música. Entonces, claro. lo que yo aprendí del lenguaje musical es que todo sonido nace y muere en el silencio. Entonces, Ujú. para mí es como estoy atravesado por la música también, para mí es muy importante que mis pliegues, que mi obra tenga esa musicalidad, ese silencio, decir, bueno, esto no está lleno de notas, acá hay silencio, ¿me entendés? Y los plegados curvos que yo había visto era como que todavía me remitían a una forma cerrada. Esto tiene Ujú. más aire, esto tiene más apertura, esto tiene como esos compases de espera, de decir, bueno, algo está por suceder, algo va a suceder, o capaz que no sucede, ¿me entendés? También trabajamos con esa idea de misterio. Bueno, Ujú. acá partimos de eso, y el camino es infinito. El camino, acá el camino es infinito, porque podemos trabajar, seguir trabajando, por ejemplo, en este sector, o podemos pasar a esta parte. Acá hay un pliegue que ya está diciendo, artísticamente ya dice mucho. Digamos, acá hay como una gran división, acá hay un gran vacío, a veces ese vacío puede generar, decir, bueno, hay muchas obras que trabajan desde eso, ¿no? Desde lo vacío, desde la ausencia de elementos, bueno, depende de la búsqueda de cada uno lo que quiera decir, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir explorando un poquito más, vamos a hacer algunos plegados más para que avancemos sobre la técnica misma también, ¿ok? Entonces vamos a avanzar sobre este lado. Vamos a hacer otro plegado acá curvo, en esta zona. Pero para eso, para que no quede marcado, lo voy a trabajar en espejo. Voy a partir de la otra punta, más o menos como en simetría. En este punto voy a trabajar con simetría, ¿sí? Pero en el otro no. ¿Bien? Ok, Eso también da sí. movimiento. Entonces partimos más o menos simétricamente, podemos respetar cierta idea de plegado y de golpe me voy hacia un costado. Y de nuevo, ¿qué vamos a hacer acá? Plegado curvo, plegado recto. Bueno, avancemos más, veamos qué sucede. Acá
voy a hacer otro plegado curvo, pero más cercano, como en paralelo a lo que acabo de plegar, ¿sí? Vamos a plegar algo así, así como juntito, Sin tocar. sin tocar, a 1 centímetro, medio centímetro, por ejemplo, ¿bien? Y seguimos avanzando. ¿Mm? A esto le vamos a agregar un último plegado curvo, de este lado. Pero este plegado curvo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en el otro sentido, sutil, ¿bien? Digamos que tenemos unos plegados cóncavos y esto lo vamos a hacer convexo, ¿bien? Sutil. Marco y me vengo hacia acá. Ok. Ya aquí tenemos algo interesante. Todavía tenemos que definir qué va a pasar acá en el centro. ¿Bien? Bueno, tenemos para hacer la votación ahí. ¿Qué queremos? Que esto sea... Porque mira, cambia completamente la figura si Sí. uno es valle y el otro es monte, digamos, porque aquí el tema, el protagonismo lo da también la sombra. Si nos jugamos por uno, ¿meta? Bueno, entonces a este, mirá lo que vamos a hacer ahora. Este que está en monte y este que está acá, también lo vamos a hacer monte. ¿Bien? Bien. Vamos a romper con la alternancia. Rompemos con esa alternancia de monte y valle. ¿Bien? Fíjense cómo se aplica también, que habíamos arrancado en nuestros primeros en nuestro segundo encuentro, con el acordeón. Cómo el acordeón realmente es una base para este tipo de estructuras también, porque justamente algo que nos sirve para entender la lógica, digamos, y las reglas para plegar, para crear dobleces, es esto de monte-valle, ¿no? Y Totalmente. que, y que se puede